bueno que siga con nosotros aquí en Círculo Rojo del Periodismo Veracruzano. Y bueno, como ustedes ya ven, está con nosotros el dirigente estatal del PAN aquí en Veracruz, nuestro queridísimo Pepe Mancha Alarcón. Bienvenido Pepe, qué bueno que se nos hizo, caramba, que llegaras aquí a los dominios de Círculo Rojo. Y bueno, pues nosotros le dimos toda la libertad de que vamos a hablar de todos los temas. De todo. Bienvenido, mi querido Pepe. Pues antes que nada, muchas gracias por la invitación a este gran programa Círculo Rojo, que además se distingue primero por su objetividad y segundo, yo creo que los tres por su valentía, ¿no? Al hablar de los temas trascendentales del Estado y muchas veces incluso yo diría arriesgando el físico, ¿no? Lo que ya pocos periodistas hacen, ¿no? A veces hablar con la verdad es un riesgo, y más en Veracruz. Aun cuando cause enojo para algunos, ¿verdad? Así es, allá en Palacio de Gobierno. Y esto pues es algo muy loable y que bueno, y yo les invito a que sigan por esa misma línea de conducción. Muchísimas gracias. Bueno, ¿quién empieza? Pues nos da mucho gusto que estés con nosotros, Pepe, sobre todo en un contexto, en una coyuntura muy especial en donde, digamos, el Congreso, en el Congreso donde existen diputados panistas, diputados de tu partido, se llevó a cabo se tomó una decisión muy importante que nosotros hubiéramos preferido, la ciudadanía que exigíamos, hubiese sido lo contrario a lo que decidieron los diputados en el Congreso. Afortunadamente los diputados del PAN respondieron a las voces ciudadanas. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Pues mira, yo te podría decir que este es un hecho lamentable en una situación pues de desaceleración económica. Todavía cargarle la mano a los empresarios con un 50% más del impuesto sobre la nómina, pues realmente lo que va a hacer es todavía inhibir más la inversión. Yo considero que a los empresarios, al contrario, hay que incentivarlos, hay que darles incentivos para que inviertan, para que generen empleo, porque eso es lo que ellos hacen. Crean el empleo y pues de alguna u otra manera los están orillando en primera a muchos a la informalidad. O sea, entiendo que el gobierno necesita recursos, sin embargo considero que no es la forma de llegarse de los mismos. Yo creo que se está equivocando el gobierno del Estado. Deberán de tomar medidas más bien de ahorro, eliminar gastos superfluos, gastos que no le sirven al Estado. Yo he manifestado ya muchas veces que debieran empezar, por ejemplo, por quitarles las camionetas suburbans que vemos que tienen secretarios, subsecretarios, directores, jefes de oficina. A veces hasta el gato del gato tiene suburban y guaruras. Sí, o sea, la chacha y hasta la nana. Así es, mira. ¿Te refieres a Gina? Sí, claro. Los que de alguna u otra manera tienen hijos en la escuela, kinders, primarias, incluso secundarias, cuando llevan todavía al niño a la escuela, pues la verdad te das cuenta de, mira, pues ahí va la esposa de tal secretario, la esposa de tal subsecretario, de tal jefe de área, y pues llevan ahí, además de esos vehículos, pues los guaruras atrás. Entonces todo ese tipo una caravana de gastos que se van acumulando, por decirlo así, pues sinceramente lesionan la economía del Estado, y bueno, debiese de empezar por ese lado. Y otra cosa, pues la verdad, sí poner un orden en todas las secretarías, de plano ya no permitir lo que ha estado sucediendo durante muchos años, que es pues, que todo mundo le mete la mano al cajón, no hay una sanción, no hay ni siquiera una investigación, y entonces pues lo que hay es pareciera que hay un concurso de ver quién se lleva más, ¿no? ¿Quién se roba más? La impunidad, ¿no? Una impunidad total, y pues desgraciadamente es lo que estamos viviendo, ¿no? Yo considero que Veracruz necesita otra forma de gobierno, un gobierno pues sobre todo más honesto, un gobierno más eficiente, un gobierno que responda a los problemas de los ciudadanos con efectividad y no pues con pura demagogia, con pura retórica, puras palabras, pero que en los hechos no solucionan nada. Y por otro lado, los problemas cada vez más se están haciendo más grandes, como si fuera una bola de nieve, y bueno, ya la gente
ya se está cansando, ya vemos como diariamente hay marchas aquí en Palacio de Gobierno, en la CEFIPLAN, en la CEP, afuera del IPE. Mejor di cuál no. Sí, exactamente. No vamos a acabar todo el programa de todas las dependencias. Es realmente lamentable y lamentable, volviendo al tema de este impuesto, que se pretenda cargarle la mano a los empresarios, que sean quienes paguen el pato. Tú dices que hay necesidad de dinero, pero que habría que pensar por qué razón hay esa necesidad de dinero. Por el manejo equivocado que se ha hecho de las finanzas, y en vez de ellos de ajustar sus finanzas y hacer ahorros, quieren que los empresarios paguen el pato, paguen los costos de este desorden financiero, y no debiera de ser así. Es más, yo creo que sí debiera el gobernador, así que de cuates, decirle a todos los secretarios actuales y pasados en una reunión, a ver, a los diputados del Congreso, devuelvan algo, vamos a ver todos una partecita, y igual ahí se hace otra ronchita importante. Pero no se ponen de acuerdo, Pepe, los dos gobernadores que tenemos aquí en Veracruz. Porque tenemos dos. Tenemos a Fidel y a Javier Duarte, que son yo los pensé que el que teníamos valía por dos. No, el que tenemos no vale. Pepe, es trascendental esta actitud del PAN, porque vemos por fin oposición en el Congreso, la verdad. Vienen cosas, estamos ya a un mes casi de ya el movimiento de sucesión y todo esto. El PAN creo que va bien. Así es, vamos con todo. Van con todo. A ganar. Van dos veces que les quitan al PAN el triunfo, cuando el presidente Enrique Peña Nieto, y bueno, en ¿cuál otra? La pasada también. Con Muganza y con el licenciado Miguel Ángel Yunes Linares. Muganza en 2004, perdón, y Miguel Ángel Yunes Linares en 2010. Muy bien. Ahora, ¿qué lo nombra? Miguel Ángel Yunes Linares, según las mismas encuestas de la Secretaría de Gobernación, trasciende, está a la cabeza misma de las votaciones, bueno, de las preferencias. Sí. Es muy interesante el punto. ¿Cómo se encuentra el PAN estatal para este nuevo momento? Mira, de entrada te quiero decir que el PAN se encuentra unido, se encuentra fuerte, se encuentra sólido. Pues estamos viviendo una etapa que hacía falta dentro del partido, que es un poco de orden institucional. Limpieza. Así es. Hace poco pues dimos a conocer que habíamos hecho algunas bajas, y bueno, todo responde a lo que se viene, ¿no? Que es precisamente eficientar, en este caso, los recursos humanos para dar un mejor frente, una mejor batalla en la elección de gobernador. Pero también es un poco lo que yo comentaba cuando hice la campaña esta de la unidad, del recorrido de la unidad por todo el estado. Yo decía, también al partido lo que le hace falta es un posicionamiento frontal frente al gobierno del estado, una oposición real, una oposición fuerte, una oposición digna, también hay que decirlo, y bueno, creo que eso es lo que de alguna u otra manera ha caracterizado a este comité directivo estatal a partir de que tuve el honor de ser electo como dirigente estatal, y así continuaremos. Yo estoy convencido de que si se quiere ganar la gubernatura, no se puede acordar en lo oscurito, no se puede llegar a negociaciones bajo la mesa, sino que la batalla debe ser frontal, y pues para esto me eligieron, ¿no? Por otro lado, comentabas tú sobre el tema del candidato a gobernador. Nosotros, digamos que ahorita estamos trabajando en dos vías. La primera vía, obviamente, es la vía del PAN, como partido solo, ¿no? De postular al candidato del partido. En ese sentido, te puedo decir que hasta ahorita hay 3 precandidatos que a lo largo de estos meses han dado a conocer su intención de participar como candidatos a la gobernatura. El primero, como tú lo decías, el licenciado Miguel Ángel Yunes Linares. También está Juan Buenotorio, sí. Y también en algún momento alzó la mano Yulen Rementería del Puerto, y bueno, no ha dicho otra vez que no. Entonces, son estos 3 nuestros precandidatos o aspirantes a Pero precandiatos. hay otro más que ya con todo lo que está ocurriendo, también se sube a esta tribuna o también incomoda al gobierno del estado
como lo es Miguel Ángel Yunes Márquez. Ah, sí, bueno, también, bueno, ahí en el tema de los Yunes, pues está por un lado Miguel Ángel Yunes papá, Miguel Ángel Yunes Sí. Márquez, que es el alcalde de Boca del Río, Sí. y el propio senador, que están pues bien posicionados los tres en la encuesta, aunque sé que es el licenciado Yunes Linares el que... Sí, es el más Lo que posicionado. comentábamos es que con los publicistas que tienen, que son Sí, verdaderos sabes que profesionales. tiene muy buenos profesionales. Sí, a ver, No, esto... es que te diga quién es el Los profesional. publicistas son los diputados federales del PRI que al momento de atacar a los Yunes, ya sean Linares, ya sean Márquez, ya sean Landa, ya sean Zorrilla, ya sean los que sean, Sí. están levantándolos para que la gente se dé cuenta de que están funcionando como servidores públicos. Y esta agencia publicitaria la tiene el propio Javier Duarte. Sí. Él es Se el llama que ha estado Silva, se llama promocionando a todos los Yunes. Silva y Los que- asociados. Los que de alguna u otra manera tenemos algo de tiempo dentro de la política y hemos ido a algún curso sobre publicidad, propaganda, marketing electoral, pues te dicen cuando te están enseñando, a ver, aquí lo importante es que hablen de ti, ya sea para Bien bien, o ya mal. sea para mal, pero que Claro. hablen de ti, que te mantengan vigente, que tu nombre se escuche constantemente en los medios de comunicación masiva principalmente. Y bueno, yo creo que esa es toda la chamba que le han venido haciendo, pues sí, precisamente al licenciado Miguel Ángel Yunes Sí. Linares, desde el tiempo de Fidel, Sí. y bueno, ahorita en los 4 años y medio de Javier Duarte, o sea que llevan promocionándolo pues ya más de 10 años. Imagínate cuánto Y- no han gastado. Digamos que son ellos los responsables de colocarlo a lo mejor en las encuestas, en el porcentaje en que esté. Ahí yo no puedo meter mucho, como dirigente Sí. estatal, tengo que ser imparcial, garantizar el piso parejo para todos, pero bueno, en el porcentaje que se encuentra el licenciado Miguel Ángel Yunes Linares, yo creo que el 80% o 90% de ese posicionamiento tiene que ver con el gobierno del Estado. Sin embargo, Pepe, el escenario es difícil. ¿Cuál es tu perspectiva sobre lo que está pasando en este momento en el estado de Veracruz y principalmente la actitud del gobernador Javier Duarte? Sí, mira, primero una radiografía de cómo está el estado de Veracruz. Yo te pudiera decir que en este momento el principal problema, o los dos principales problemas, es por un lado la inseguridad. Vemos tristemente cómo el estado de Veracruz se ha vuelto pues un cementerio, ¿no? Realmente cuerpos regados por todas partes, gente secuestrada también, gente asesinada, entre ellos muchos periodistas, desgraciadamente. Y bueno, yo creo que eso nunca antes lo habíamos vivido. Antes, pues yo recuerdo, pues, salías de tu casa, ibas al parque, tu familia te dejaba ¿Jugabas en la calle? jugar, pero ¿Sí? sin ningún temor a que te pudiera ocurrir nada. Te mandaban al mandado, te mandaban a la escuela solo, en fin. Y yo creo que hoy yo lo vivo lo mismo. O sea, yo trato de llevar a mis hijos a la escuela, o mi esposa, Sí. o alguien que me ayude a llevarlos, pero el dejarlos solos implica un riesgo, una zozobra, un temor. Y digo yo, recordando esos tiempos de antes, pues qué triste, ¿no? Que no pueda ser como antes. Eso es por un lado, el tema de la inseguridad que está en todo el estado. Y otra cosa, antes lo que había era focos rojos en algunas zonas, sobre todo de la sierra, por ejemplo el norte, la zona de Chicontepec, que era muy bronca, la zona de Zotlán de Madero, Tlachichilco, por acá un poco más al centro y al sur, bueno, la zona de la Sierra de Songolica, muchos muertos, mucha Pero situación. por cuestiones de tierras. Así es, Sí. ese De tipo cacicazgos. Así es. y ahora, o sea, antes estaba realmente bien focalizados dónde estaban los puntos de inseguridad. Ahora es todo el estado. No hay municipio que se salve de ello. O sea, son las 212 ciudades de Veracruz las que pues, un día un municipio, luego otro día otro, en otro aparecen 5, en otros 3, 4 ahí asesinados. Es realmente escalofriante, yo te pudiera decir. Bueno, y el otro tema tiene que ver con el tema del empleo y la economía, que pues bueno, simple y sencillamente
no hay empleo, el empleo que existe pues no es bien remunerado, realmente no hay circulante, no se ve movimiento económico en las ciudades del estado, no hay desarrollo industrial, no hay inversiones, en el tema del turismo pues incluso hemos descendido por lo mismo de que ya la gente tiene temor a venir a Veracruz por el tema de inseguridad, y bueno, todo eso redunda en los bolsillos de las familias, ¿no? ¿En qué sentido? Pues si no hay trabajo, pues no hay despensa. Claro. 15 días, o si hay un salario bajo, pues la despensa se ve recortada, ¿no? Entonces, esos temas realmente son graves. Y otros temas tienen que ver con la corrupción. La corrupción es un tema gravísimo y empieza por la impunidad. Es decir, cuando no hay una sanción a un acto ilegal, a un acto ilícito de meter las manos al cajón, como yo le digo, y no hay alguien que te dé un manazo o que te corte la mano, pues ¿qué es lo que pasa? Pues lo vuelven a hacer. Y cuando el de al lado ve que no hay nada, entonces pues oye, también. Y también está abierto el cajón, pues y entonces entiendo que eso empezó desde el sexenio anterior, y pues bueno, eso de que digo que el uno ve que no pasa nada y él también lo hace, y el otro ve que no pasa nada y otro lo hace. Oye, pues la verdad es de que la corrupción campea en todas las secretarías, en todas las áreas del gobierno del estado. Entonces tiene una consecuencia sumamente grave para el estado, en el sentido de que no hay obra pública, las carreteras están destrozadas, pero por otro lado también vemos cómo empieza a faltar dinero para pagarle a los maestros, empieza a faltar dinero para pagarle a los pensionados, empieza a faltar dinero para pagar las becas de los estudiantes, de los deportistas, en fin, y se genera pues, realmente mucha tensión. O sea, sí, la gente, lo que no se dan cuenta a estas personas es que la gente tiene que llevar el pan a su familia, a su esposa, a sus hijos, y pues realmente ese nerviosismo pues tiene en algún punto pues, que explotar, ¿no? Y expresarse de diversas maneras, y eso es lo realmente lamentable, ¿no? Pero estás contradiciendo al gobernador, Pepe. Aquí no pasa nada. Oye, es todo al revés, lo que tú estás diciendo a lo que él dice es al revés, y falta es el perfil de Javier Duarte para ti. ¿Cómo lo consideras como mandatario? Pues a él yo realmente lo conozco poco, lo vi cuando él era secretario de Finanzas en el sexenio de Fidel Herrera. Tú eras yo era diputado local de la 61ª legislatura, y en aquel entonces estaba el tema de la bursatilización. Exacto. Digamos que del otro 20% que faltaba, que correspondía a los ayuntamientos, y él fue uno de los que iba al Congreso y decía que se debía de aprobar por el Congreso esta les iba a vender esa idea, ¿no? Aquel peso por peso, que le entraran los ayuntamientos, en fin. En aquella ocasión yo me opuse, y me puse porque sabía que ese dinero no iba a llegar a las inversiones públicas productivas que establece la Constitución. Sí. El tema del endeudamiento o de una bursatilización es, según la Constitución, se debe de hacer para generar inversión pública productiva. Es decir, que donde metas el dinero, produzca más dinero al paso del tiempo. Y eso es precisamente lo que no se hizo. Lo que se usó pues fue para las campañas. Pero sí se hizo entonces, inversión. todo ese dinero se erosionó. Sí se hizo, sí. Pero en los bolsillos de Fidel Herrera invirtió en España, en Inglaterra, en muchos lugares, ahí está la inversión. Sí. Entonces, regresando al tema de la bursatilización, es, por ejemplo, en una autopista, una bursatilización, contratar deuda para una autopista, pues bueno, significa que vas a hacer la autopista, vas a generar un bien público que van a disfrutar los ciudadanos, pero por otro lado también vas a recuperar ese dinero incluso con creces. ¿Por qué? Porque vas a poner
una, dos, tres casetas, dependiendo del trayecto, y a lo largo de 20, 30 o 50 años, pues todo ese dinero se va a recuperar y todavía seguirá produciendo este tipo de inversión. Un puerto, por ejemplo, se piden 6.000, 7.500 millones de pesos, se genera un puerto, por ejemplo, como el de Tuxpan, que cuesta alrededor de 3.500 millones de pesos. Se invierte y entonces ahí todas esas ganancias, todas esas utilidades, pues estarían regresando al Estado para generar más obra pública. Pero estamos Para hablando eso, como de utopía, porque esas cosas... Eso es lo que debió de haberse hecho. Entonces, ¿para qué se usó? Se usó, pues a lo mejor para lo que tú para comentas, campañas, pero principalmente lo que nosotros vemos como partido político es que se usa para las campañas electorales, sí. y entonces ese dinero Y para gastos de corriente. se erosiona. Gasto corriente que llega a, digamos que a una mesa donde hay muchas secretarías y ahí, Pepe, pero yo me pregunto, toda esta situación que en la que estamos viviendo, la consecuencia de un régimen como el de Fidel Herrera y un régimen como el de Javier Duarte, ustedes han estado como oposición, como instituto político ahí adelante. ¿Cuál ha sido su responsabilidad? ¿Sientes que el PAN ha hecho lo suficiente? Obvio, yo la respuesta la tengo, no se ha hecho lo suficiente porque estamos viviendo esta situación tan grave. Yo me imagino que un PAN fortalecido, que un PAN como verdadera oposición nos tendría a nosotros en otra coyuntura, sobre todo porque antes de tu gestión como presidente del PAN, oye, les llegaban con unos cañonazos a los dirigentes en los tiempos de Fidel que, vaya, no Pipo pudieron Vázquez resistir. fue uno de los beneficiados en estas negociaciones. ¿Crees que pudieron haber hecho más? Sí, mira, yo lo que creo es de que dentro de estos graves problemas que existen, también está el tema de la fortaleza del Estado de Derecho. Los países en donde se respeta el Estado de Derecho son los países más desarrollados del mundo. Los países en donde no hay Estado de Derecho o no se respeta como debe ser, pues simple y sencillamente entran en estado como en el que estamos nosotros, ¿no? Es decir, en Alemania, por ejemplo, pues alguien que le mete la mano al cajón, pues inmediatamente es investigado por un lado y luego cesado, corrido, y lo meten a la cárcel, lo inhabilitan toda la vida y obvio tiene a los demás en una situación de si lo hago me va a pasar lo mismo. Claro. En Estados Unidos hasta por mentir te pueden encarcelar bajo el delito de perjurio, ¿no? Cuando yo lo hubieran metido a la cárcel todos los días. Entonces, lo que hay... Cada conferencia de prensa. Entonces, este es un círculo virtuoso, digámoslo así, de la ley, porque entonces nadie le mete la mano al cajón, nadie se conduce de manera ilegal, de manera ilícita o de manera incorrecta, violando la ley, porque sabe que hay una sanción en una norma jurídica, ya sea una ley federal o local, pero no solo eso, sabe que se va a cumplir y lo van a sancionar, porque se respeta el Estado de Derecho. Y entonces vemos cómo esos países avanzan y avanzan y avanzan y son pues los... Imagínate, solamente Veracruz, bueno, no sé si también en otros estados, les dan, ahora sí, roban en el cajón, hacen este tipo de triquiñuelas y los nombran diputados federales. Y al contrario, repito, en países como México, y esa es también una de las diferencias entre el primer y tercer mundo, ¿no? El Estado de Derecho. En países como México, donde la corrupción viene desde el mismo presidente, con el tema de la Casa Blanca, con un secretario de Hacienda como la de Malinalco, aquí mismo con todo lo que es evidente, pues simple y sencillamente pues no hay un avance. Esto incluso puede llegar a ser cultural. En el tema del partido, pues nosotros estamos dando la batalla, se han interpuesto denuncias, nuestros diputados en el Congreso local han sido valientes, realmente han dado una buena batalla dentro del Congreso local, como la dieron en esta última sesión en contra del impuesto sobre la nómina. Dieron una batalla realmente digna nuestros diputados.
La sorpresa de Ana Ledesma, yo la conocí cuando era asistente del choriqueso, que no me acuerdo cómo se llama el choriqueso. Marco Núñez, perdón. Y él, la verdad, ha crecido mucho esta niña, mucho, sí, como diputada. La verdad es que sinceramente ha sido una grata sorpresa, a todos nos ha sorprendido para bien y para bien. Hay que reconocerlo porque su desenvolvimiento, su valor, es una gran mujer. Y también Domingo Baena, también muy bien, muy tranquilo, en fin, sin expresar visceralmente como otros lo hicieron. Muy bien entonces, estuvo ayer. Se ha dado la batalla, sin embargo, al no contar con los instrumentos legales adecuados, al haber tal falta de respeto a la ley, pues simplemente lo archivan, lo meten al sueño de los justos y ya. Te pongo un ejemplo, que viene desde incluso la propia Procuraduría General de la República. Mira, había 26 denuncias en contra de funcionarios que hizo la Auditoría Superior de la Federación, en donde esta hizo toda una investigación de todo el daño patrimonial que le hicieron al Estado de Veracruz a estas personas, que ascendía más o menos a 5,000 millones de pesos, pero acreditado ya toda la falta, todo el daño patrimonial desde el 2009 al Estado de Veracruz. Y bueno, lo que hace la Auditoría Superior de la Federación es solicita, obviamente, denuncia ante la PGR, y la PGR lo que hace, obviamente en contubernio con la Procuraduría del Estado, es declinar competencia y dice, pues esto ocurrió en Veracruz, entonces no es mi competencia, declino y tú resuelve Procuraduría de Veracruz. A ver, pero si son recursos federales. Nosotros decimos, son recursos federales. Por supuesto que tiene competencia la Procuraduría General de la República para determinar el ejercicio de la acción penal en contra de estas personas. Obviamente, seguro hubo un acuerdo ahí político, declinan la competencia y lo mandan para acá. Yo te pregunto, si crees que el fiscal de Veracruz va a resolver, encarcelar a estos 26 funcionarios que además son sus cuates. Claro. Le estaba hablando al oído a Mota, vaya. Sí. Estaba diciendo que es el que te regalé. Entonces, obviamente, lo que vemos ahí es de que se trata, pues, de proteger a unos y por otro lado se trata de perseguir a otros. Vemos cómo no se usa para, digamos que encarcelar a lo que ya está demostrado. Hubo un ilícito, hubo un daño patrimonial de 5,000 millones de pesos aproximadamente, entre el cúmulo de denuncias, y luego vemos cómo se hacen una denuncia ahí totalmente patito, hechiza, para denunciar a Miguel Ángel Yunes Márquez, que es un opositor político del PRI, es un opositor político del gobierno del Estado. Si me permites, me gustaría que ese tema lo retomemos después de comerciales, porque tenemos patrocinadores, que ya entremos de lleno con ese tema, porque sí es muy interesante, y que es cómo está el estado que guarda esta situación. Porque le jalaron las orejas a alguien por este tema. Eso es un albur. Por ahí. No se vayan, por favor, no se vayan, regresamos aquí a Círculo Rojo con nuestro invitado especial, Pepe Mancha. Qué bueno que sigan con nosotros aquí en Círculo Rojo del periodismo veracruzano. Y bueno, la pregunta obligada, la situación de esta denuncia interpuesta por la Fiscalía General de Veracruz, en el sentido de que pretenden desaforar al alcalde de Boca del Río, Miguel Ángel Yunes Márquez. ¿Cuál es tu opinión al respecto? El lunes diste una rueda de prensa en la que te fuiste también con todo e hiciste la unidad panista a favor del alcalde de Boca del Río. Así es, mira, primero que se trata de una cortina de humo, es una cortina de humo porque el gobierno pretende que los ciudadanos van a virar su atención hasta este tipo de escandalitos, a este tipo de fuegos, y que se van a olvidar de los problemas reales del Estado, de la corrupción, de la pobreza, del desempleo. Obviamente esto no va a pasar. Esto no va a pasar. Entiendo que a lo mejor algunos que se dedican a este tema de la publicidad le han de aconsejar, hay una máxima, a mí me gusta mucho también el tema de los medios de la publicidad, del marketing político, porque a mí me gusta por el tema electoral. Yo he sido coordinador de campañas y he tomado algunos cursos. Y también
cuando estás en algún curso de esos te dicen, a ver, un fuego apaga otro fuego, es decir, cuando estés en una situación de problema, en donde tengas los reflectores sobre ti, pues lo que tienes que hacer es generar otro fuego para que la atención se desvíe. Como en la dictadura Así perfecta. es, se desvíe hasta ese otro punto, y entonces ya a ti como que ese tema se haga a un lado. Es lo que pretenden. La verdad es que lo hacen, pero lo hacen muy mal. Muy mal. Porque, Bueno, apenas te diste cuenta después de 5 años. o sea, porque esta caja china, como también Esa luego caja china, sí, aparecía, pues realmente esto tiene que ir de la mano de una situación, pues primero lícita y que lleve intrínsecamente algo noble. Pero esto es un atropello, esto es un abuso de la justicia en contra de alguien, pues que ha caracterizado por gobernar bien su municipio. Así es. Sí, Miguel porque Ángel Yunes no- Márquez tiene hoy por hoy el 75% de aprobación de los ciudadanos de Boca del Río en la última encuesta que yo conozco, y que obviamente da cuenta de cómo ve el ciudadano a su gobierno municipal. De tal suerte que cuando esto ocurre, lo que realmente provoca es un rechazo, no a la persona que están acusando, sino al acusador, porque lo ven abusivo, lo ven realmente gandalla, que se quiere aprovechar del cargo que tiene o de los instrumentos que tiene, porque evidentemente el gobierno del estado que tiene, pues tiene a las policías, Y no más tiene eso, tiene a a la fiscalía, y a la los policía, agentes del nada Ministerio más. Público, Bueno, y sí, obviamente tiene de su los- mayoría en el Congreso claro. que pudieran desaforarlo, pero esto Sí. es un abuso, eso Y el está, aparato de justicia. así ¿no? es ¿Verdad? todo el También. aparato de justicia. Entonces, esto es un abuso. Yo Sí. creo que esto la ciudadanía lo va a ver mal. Y aquí un poco, yo creo, pudiera hacerse un símil. Recordaremos el tema del desafuero de Andrés Manuel López Obrador. Sí. Y eso que lo hizo fue un gobierno del PAN. Sí. Y lo estoy reconociendo. En aquella ocasión, si recordarás, él era uno de los precandidatos Sí, a la presidencia de la República, y se le intentó como que acotar, se le intentó descarrilar para que no llegara. Entonces se interpuso igualmente un juicio de desafuero, que lo que ocurrió es todo lo contrario a lo que a lo mejor pretendía en ese entonces el presidente de la República, y lo que hizo fue al potencializar la imagen, lo victimizaron a Andrés Manuel López Obrador, y bueno, casi gana la presidencia de la República Casi gana. debido a ese error. Sí. Yo Mira creo que si lo han esto- desaforado, gana. Así, yo creo que esto se va a replicar también aquí, y a veces yo no entiendo quién asesora Es que Es que no tiene asesores al buenos. gobernador o, Tiene asesores que se toman o a la selfies, gente del PRI, como y Alberto pues, Silva, ¿no? realmente, pues a lo mejor que lo siga haciendo, ¿no? O sea, Sí, claro. nos está ayudando bastante. Es más, Sí. lo que llama la atención también es que de repente, después de toda la laraca que se hizo, las patrullas en casa de Miguel Ángel Ay, sí, Yunes sí, Márquez, la cita con el procurador, y de repente, ¡puf!, todo se esfumó. Todo se esfumó después de una visita que hiciera el gobernador Duarte a Osorio Chong, que es que para presentarle la Carta de Derechos Humanos Ajá, y todo eso, ajá. y dijeron, a ver, vente para acá, papito, a ver, esto es siéntate algo que aquí hay que conmigo". comentarlo, fíjate. Un día antes, la tarde de día antes, se presentó una iniciativa de derechos humanos, y el siguiente día pues intentó violentar los derechos humanos del alcalde Del de Boca del alcalde, Río. claro, O sea, utilizó su fiscalía. muy Entonces, delicada. no sé, estamos hablando de un doble discurso, por un lado el de derechos humanos, y por acá violo los derechos humanos, los derechos constitucionales de las personas, ¿no? Esto ya no puede seguir así. Lo que necesita Veracruz es un cambio, es una alternancia. Sí. Fíjate, en los estados en donde ha habido alternancia, son estados donde hay empleo, en donde hay industria, en donde hay inversión, en donde hay turismo, en donde hay Estado de Derecho. Y te puedo dar varios ejemplos. Baja California, por ejemplo, que fue el primer estado que ganó el PAN con Ernesto Rufo Appel. Ahí, obviamente, ya hubo una alternancia, y hoy por hoy Baja California está dentro de los primeros lugares de diversos referentes. Te puedo decir también Yucatán. Ahí en Yucatán gobernaba el PRI, pero después llegó Patricio Patrón Laviada del Ujú. PAN, gana la gobernatura.
después se vuelve a perder y gana un priista, ciertamente, pero ya hubo alternancia. ¿Y qué hay en Yucatán? Por ejemplo, es el estado más seguro de la República, y en donde los ciudadanos se sienten más tranquilos cuando salen a la calle, cuando salen al parque. Esto es importantísimo. Y es turístico también. Ahora mismo en Nuevo León, por ejemplo, ahí tuvimos a Fernando Canales Clariont, luego se perdió, pero ahorita está un independiente, hay alternancia. O sea, porque los panistas no queremos llegar y eternizarnos en el poder, ¿no? Lo que queremos es que haya alternancia, porque la alternancia significa competitividad política. Es un poco como en el comercio, cuando hay competencia y aquel le pone un precio a un producto, y pues se va a esforzar por tenerlo por lo menos igual o más abajo para que la gente compre. O si tú pones una cierta calidad, pues el otro va a intentar tener una mejor calidad que la tuya para que la gente vaya. Así hay una competencia política. Cuando hay un gobierno de alternancia, lo que hay es una preocupación por parte del gobernante en turno de hacer bien las cosas, con calidad, con eficiencia, con eficacia, porque sabe que si no lo hace bien, entonces viene otro partido, llámese PRD, Verde, PAN, PRI, pero lo tiene que hacer bien. Y es vemos la oferta y la demanda. ¿No? Así es. Y vemos como estados como Nuevo León, bueno, ni se diga, ¿no? Monterrey es la ciudad más industriosa de la República, y bueno, se ve un desarrollo muy fuerte. Y la última, digamos que de alternancia muy visible, que es Puebla, en donde también se acabó ahí con el tema del gober precioso y todo eso. Llegó el gobernador Moreno Valle, y bueno, tú vas a Puebla y es muy distinto a Veracruz. Es que se ha endeudado, pero se ha visto la las obra. Carreteras, los parques industriales, los parques recreativos, los comercios, la inversión turística, ves que está lleno de hoteles, y eso que no es un estado pues que ofrezca mucha naturaleza como Veracruz, o muchas áreas bonitas como Veracruz, sí las tiene. Sin embargo, pues lo que hay un respeto al Estado de Derecho, un respeto a los inversionistas, seguridad, en fin, todas esas variables. Querétaro mismo, ahí estuvo en algún momento Ignacio Loyola Vera con el PAN, luego se volvió a perder, y ahorita ya otra vez el PAN retoma con Pancho Domínguez. Acaba de tomar posesión. Así es, y pasas por Querétaro y bueno, pues todo. Oye, por cierto, llamó mucho la atención su discurso, también un discurso crítico, y bueno, nos entusiasma, de alguna manera nos entusiasma lo del Bronco también, que ya hablaremos de las candidaturas. Que ya nos está bajando poco a poco el entusiasmo. Bueno, pero espérate, no te bajes tan pronto. Pues espera, lárgalo. Sí. Porque sí, hombre. No, pero es lo que nosotros queremos escuchar, la verdad. El pueblo está harto, está cansado, y no de ahorita, de hace mucho tiempo. Entonces escuchas esos discursos y dices, va. Sí. Y el discurso de Pancho me gustó mucho. Y ojalá que se mantuviera el PAN en ese sentir para que pudiéramos nosotros pues, como... Pancho es una persona, un líder del partido, de esa misma generación, digamos, de jóvenes de hace mucho tiempo que combatimos a aquel PRI hegemónico, incluso el de antes del 2000, y que obviamente vivimos el periodo de 12 años del PAN en el gobierno federal, y ahorita otra vez como oposición, digamos, frente al gobierno federal. Y bueno, Pancho fue senador de la República, después candidato y ahora gobernador, y yo estoy seguro que lo va a hacer muy bien. Pero volviendo al tema, si nos damos cuenta, entonces los estados donde ha habido alternancia son los estados que ocupan los primeros lugares de la tabla general, por ejemplo. Y cuando te vas a los estados en donde no ha habido alternancia, como Veracruz, pues ves que es el lugar 30 en educación. ¿Y eso porque no somos 32? Si no estaría, si hubiese más estados, iríamos más abajo, ¿eh? ¿Cuánto creció? Así es, en inversión en salud, 29, o sea, un crecimiento de 0.8. Desarrollo económico igual en las últimas, ¿no? En seguridad de los primeros, o sea, realmente estos estados, al no haber alternancia, al no haber competitividad política de la que hablaba hace un momento, pues entonces como que se contraen, como que se deprimen económicamente y se van al fondo de la tabla. ¿Qué hay de los actores políticos, Pepe? Porque se acercan las diputaciones locales y ya hay el partido en el gobierno, pues creo que hasta les sobran de repente candidatos para algunos, no de calidad, tiene mucha cantidad,
pero son actores políticos que se mueven aquí, que se mueven allá, que como tú dices, hablan mal de ellos, pero están hablando mal de ellos. Sin embargo, conocemos muy pocos actores políticos del PAN. No sabemos más que de sus dirigencias, sabemos de algunos, digamos, actores en algunos municipios, pero ¿cuál va a ser digamos, el problema del PAN para llenar las candidaturas para las diputaciones locales? ¿Tienen suficiente gente como para perfilarse ganador? Sí, siempre las hemos tenido. Siempre hemos tenido candidatos y candidatas competitivas. Lo que luego ocurre es que nos enfrentamos en una batalla desigual frente a candidatos oficialistas, es decir, que no cuentan nada más con el apoyo de su partido, sino en general del gobierno del estado, que les asegura pues carretadas de apoyos en especie, económicos, personal, y si a esto le agregas lo que últimamente ha pasado, desgraciadamente, el tema de que nos avientan a la policía, a la fuerza civil, la seguridad pública, a las municipales, pues obviamente nuestros candidatos, para empezar, no cuentan muchas veces con el mismo recurso económico que ellos, ¿no? Y pues creo que los candidatos del PRI se aprovechan mucho del hambre de la gente, de las necesidades, y el voto entonces pues se sigue cambiando por una despensa, por un rotoplas, por unas láminas de cartón o de aluminio, por medicina, en fin. Carlos Castillo Peraza decía que los ciudadanos no pueden pensar por quién votar, porque antes tienen que pensar en qué comer. Y esto es realmente la realidad que ocurre en el estado de Veracruz. Quizá por eso el fomento de más pobres, ¿no? Cada año. A ver, incluso en el último reporte crecimos 500,000 pobres más en el estado de Veracruz. Sí. Entonces, pues a eso es lo que nos enfrentamos. Yo te aseguro que si la lucha de candidatos PAN, PRI fuera entre iguales, los resultados fueran muy distintos, fueran realmente muy distintos. Pero bueno, también hay que decirlo, esto es algo a lo que ya nos hemos acostumbrado. O sea, nosotros cuando van nuestros candidatos a la batalla sabemos de todo lo que va a ocurrir y aún así vamos con todo. Ahora sí que con el corazón por delante, habló Pepe, con el corazón por delante a dar la batalla, a dar la cara por los ciudadanos de Veracruz, porque para nosotros esto es una especie de brega de eternidad, es decir, tenemos que intentar siempre cambiar las cosas para mejorar. También se habló, Pepe, de que algunos candidatos, no solamente del PAN, sino de partidos de oposición que estaban levantando en las encuestas en las últimas diputaciones federales, fueron comprados por los candidatos del PRI para eliminarse la competencia. Y estamos hablando de candidatos en el sur que finalmente fueron comprados para que pudiera ganar Eric Lagos, para que pudiera ganar Jorge Carballo, para que pudiera ganar Edgar Espinosa, para que pudiera ganar Tarek Abdalá. Finalmente esa ha sido una estrategia del partido en el gobierno, comprar a esa oposición. Sí, esto es algo que siempre ha estado como que en el ambiente en general de los candidatos de oposición, en general del PAN, del PRD y de cualquier otro partido de oposición. La verdad es que nosotros confiamos, es decir, como instituto político, confiamos en la gente que va y dice, yo quiero ser el candidato, o sea, porque además es un acto de buena fe. Si tú me dices, yo quiero ser candidato porque tengo ganas de cambiar a Veracruz, yo te digo, pues te creo, ¿no? De entrada, de primer momento, te creo. Ya es una cuestión más bien personal y a veces no ocurre propiamente con los candidatos, sino a lo mejor con algún de algún área estratégica, alguna persona de un área estratégica, de electoral, de los representantes de casilla, y siempre hay que estar como que muy atento a eso, y efectivamente de repente pudiera ocurrir. Sin embargo, creo que en esta dirigencia que yo encabezo, pues he estado como que muy al pendiente también de que eso no ocurra, aunque esto no significa que no haya ocurrido, simple y sencillamente es una posibilidad y ahí está, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues blindar los candidatos, siempre escoger a personas íntegras, personas probas que sean decentes, y es lo que siempre buscamos
nosotros. Bueno. Ya en el desarrollo de la campaña, pues Es otra cosa. no puede ir uno como que atrás de ellos, Claro. o andar cuidándolos, ¿no? A donde vayan. ¿Mitos y leyendas, Vicky? Mitos y leyendas. Pero antes, ¿sabes qué? Quería preguntarle esto. Pepe, tú dices, de alguna manera ya nos acostumbramos, y bueno, igual nosotros, desgraciadamente, Sí. a ver las trinquiñuelas de estos sátrapas, porque para mí no me hacen ningún respeto. Entonces, como instituto político el PAN, no han pensado, mira, yo considero que principalmente los priistas han prostituido al electorado. Eso es, no tiene vuelta de hoja. Lo han prostituido y lo siguen haciendo. Pero además gastan dinero que es del erario. O sea, nosotros, el pueblo, también se ve afectado. No hay manera de que ustedes como instituto político pudieran crear algo que cambiara esta situación, o que se instalaran nuevas leyes, o algo que se terminara con esto. Sí, mira, constantemente, bueno, y a lo largo de toda la vida del partido en México como instituto político, eso es precisamente lo que hemos hecho. Hemos ido acotando todas este tipo de irregularidades que hace el PRI poco a poco, y que empiezan, por ejemplo, allá en 1989 con el tema de la credencial para votar con fotografía, porque antes hasta los muertos votaban, si recuerdas. Bueno, a la sigue, fecha. todavía, a la fecha sigue. Entonces, parte de estos logros en esta materia electoral, yo te puedo decir que es, bueno, primero la lista nominal, que exista un listado en donde sepamos en esta sección cuántos habitantes están, y son los únicos que pueden ir a votar, para que no te trajeran de otros estados, de otros municipios a tu sección para poder votar. Y eso fue un pequeño paso en este avance por construir la democracia. Luego vino el tema de la credencial para votar, pero ahora con fotografía, igual para verificar si efectivamente el que tenías enfrente y que te pedía la boleta tenía derecho a votar. Luego el tema allá en 1997, perdón, 89 también, por ahí, el tema del Instituto Federal Electoral, porque antes recordarás que la organización de las elecciones recaía en la Secretaría de Gobernación, Sí. y en donde quien lo decía Bartlett era, es el Pues sí, del- era la gente del gobierno, Sí. Pues sí. que obviamente la caída no del querían sistema. perder el poder, y hacían Sí. todo para... Y bueno, el IFE es un logro del Partido Acción Nacional, en donde Y se le adjudica a Salinas, y ¿eh? se crea un consejo ciudadano que está fuera del gobierno y que tiene pues la responsabilidad de llevar a cabo todo el proceso electoral federal. Y bueno, vimos como en 1997 por primera vez le arrebatan la mayoría absoluta al PRI allá en San Lázaro, y hay mayoría de la oposición. Yo recuerdo aquellos momentos, pues era como que es un logro, ¿no? Sí. Ya no tiene la mayoría el PRI pierde la mayoría en el Congreso. Y bueno, sirvió para que 3 años después, Gana. en el 2000, se diera la alternancia a nivel federal y ganara Vicente Fox. Luego ha habido otra serie de reformas, como la última, que creo que es la última de gran calado, por decirlo así, en donde más bien se mira hacia los estados, es decir, como que se dice a nivel federal, pues las cosas ahí van marchando más o menos bien. Sí, pues siguen habiendo algunas irregularidades, pero en lo general el INE es una institución sólida, es muy difícil que exista alguna serie de irregularidades, pero en los estados está ocurriendo con los órganos electorales locales. Sí, lo que te iba a En decir, el tema porque del aquí caso de no- Veracruz, aquí no el se IEP, repite. ¿no? Entonces, en esta última reforma, ¿qué es cuál era la primer objeción a los órganos electorales? Oye, pues quien propone a todos los consejeros es el gobernador, y lo aprueba el Congreso del Estado de mayoría priista, y pues sigue siendo un órgano que está controlando los gobernadores. Entonces se dice en la reforma político electoral, bueno, vamos a quitarle ese poder al gobernador y al Congreso, y entonces será el propio Consejo General del INE el que proponga a los consejeros electorales de los órganos electorales, que ahora se llaman OPLES, Organismo Público Electoral, OPLE IEP, o IEP OPLE, aquí en Veracruz. Y bueno, ya más o menos ahí le quitas tantita fuerza al gobernador,
y entiendo que ahora los consejeros deben de sentirse más libres para poder ser objetivos, para poder ser imparciales, ¿no? Y cumplir con los principios que establece la Constitución y la ley electoral en esta cuestión de elecciones, que es certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad e independencia. Es muy importante este tema de independencia. ¿Independencia de quién? Pues del gobernador, pero independencia también del poder legislativo y en general de cualquier otro poder público o fáctico. Así es de que yo le hago una recomendación también aquí a todos los consejeros que verdaderamente ejerzan su independencia, porque ese fue el mandato que se hizo al momento de reformar tanto la Constitución como la ley federal. Sí empiezo a ver en el desempeño de algunos consejeros en las últimas sesiones que ellos mismos se autoimponen un control del gobernador. Ahora mismo hay gente del antiguo IEP que al estar esto en una acción de inconstitucionalidad todavía sin resolver, hay algunos operadores políticos del gobierno del estado que eran del IEP y que pasaron a formar parte del organismo público electoral de Veracruz, la OPLE Veracruz, y me da un poco como que de, no sé si de desconfianza, coraje o decir, oye, a ver, ustedes tienen el poder, los consejeros, el consejo del OPLE tiene el poder, no los otros, y lo que alcanzo a percibir es de que pareciera que otros son los que empiezan a tomar las decisiones y obviamente el PAN no lo va a permitir. El PAN va a señalar si eso ocurre, si hay una abdicación de los derechos de los consejeros y un tanto exhortarlos, conminarlos a decir, no, tienes que tomar tu autoridad como consejero y ejercerla tú, no cualquier otro. Oye, Pepe, te quiero preguntar, la situación con Enrique Cambranes y con Víctor Serralde, pero no me la contestes, nos vamos a comerciales, tenemos lo de la voz del Congreso y regresamos para que nos conteste este cuestionamiento y pues, no se vayan, por favor, regresamos aquí a Círculo Rojo del Periodismo Veracruzano. Qué bueno que siga con nosotros en Círculo Rojo del Periodismo Veracruzano y bueno, como ven, tenemos de invitado a Pepe Mancha, dirigente estatal del PAN en Veracruz. Y bueno, nos contestas, la vuelvo a hacer la pregunta, ¿cuál es el estado que guarda la relación ya con Enrique Cambranes, actual diputado federal, y con Víctor Serralde, ex diputado por el PAN? ¿Cuál es la relación? Porque han hecho una serie de pronunciamientos en las que te han acusado de todo y sin medida. ¿Cuál es la situación? Pues mira, yo como dirigente del partido en el estado tengo la obligación de tener relación con todos los liderazgos del partido en el estado, lo mismo con Juan Bueno, lo mismo con Junior Linares, lo mismo con Enrique Cambranes, con Serralde, con Julián Rementería, con Domingo Baena, todos son liderazgos fuertes, cada quien tiene su estilo y pues de alguna u otra manera a mí me toca como que tratar de conciliar todas estas ideas, todos estos temperamentos, todas estas incluso pretensiones de todos, porque obviamente al ser liderazgos fuertes, pues cada uno tiene sus propias pretensiones y en ese sentido pues yo he tratado de llevarla bien con todos. Hasta el momento no ha habido, digamos que alguna diferencia trascendental ni fuerte, son las propias del cargo, de la vida interna del partido, pero no ha llegado a más. Yo considero que con ellos es una relación buena, es una relación pues en donde vemos, hay algunos acuerdos al interior del PAN de lo que se está haciendo y creo que pues es realmente cercana y a la vez pues muy productiva, ¿no? En las cosas que hemos logrado entre todos desde que iniciamos esta planilla de unidad, este comité de unidad. Entonces ya se limaron las perezas y ya, entonces van rumbo ya con miras a lo que viene un futuro que ya sí, es el proceso electoral que ya inicia. Podemos decir que vamos caminando todos de la mano, obviamente tenemos, quizás hay algunas diferencias, pudieran surgir por ejemplo en el tema del método de selección del candidato, ahí sé que algunos quieren por un lado elección por militantes, hay otros que quizás
preferimos la designación directa para evitar la intromisión del gobierno del estado. Es que eso pasó en la federal, sí. Entonces, pues ahí no son propiamente ningún tipo de confrontaciones, son simplemente diversidad de ideas. Ellos ven de un punto de vista, algunos lo ven de otro y punto. Otro tema que a lo mejor pudiera causar esta misma situación de diversidad de ideas es el tema de la coalición. Hay algunos, como yo, te lo puedo decir claramente, que estoy abiertamente promoviendo el tema de la alianza con el PRD. Pero ya estás advertido, partidos de oposición. Ya estás advertido, porque el Partido de la Revolución Democrática se ha caracterizado en los últimos años por ser un partido rémora del gobierno del estado. O más rojo que el propio PRI. Franco Castán es empleado de Eric Lagos y Dios se lo sostengo mío. Donde sea. Él le manejaba, le cargaba las maletas y siempre ha estado a lo que el señor. Y no precisamente de dinero. Sí, pues sí, y en ese sentido quizás al interior del partido lo que pudiera haber igualmente es alguna diferencia de opinión. Por un lado estamos los aliancistas o los proaliancistas y por otro lado pudieran estar los que no están de acuerdo con esta alianza, quizá por motivos legítimos que puedan ser motivos doctrinales o ideológicos. Yo he planteado que esta alianza debe de hacerse porque necesitamos ya de una vez por todas sacar al PRI del gobierno del estado para lograr por primera vez la alternancia en Veracruz, que ya vamos para casi 100 años gobernados por partido y nos tiene en los últimos lugares de todos los referentes, es decir, ha demostrado su ineficiencia para gobernar. Por ese hecho creo que es necesario que vayamos en una alianza que garantice esta alternancia. Quiero decirlo, el PAN puede ganar solo. Somos competitivos, como lo dijimos al principio. Estuvieron a punto en 2 ocasiones. Ganado, yo estoy seguro que ganamos con Gerardo Buganza en 2004 y nos las arrebataron. También en el 2010 nos las arrebataron. El PAN solo en 2012, aquí en el estado de Veracruz, ganó Josefina Vázquez Mota. Con más de 1.300.000 votos, le ganó a Enrique Peña Nieto. Es decir, claro que podemos solos. Pero si vamos además con nuestras fuerzas, con el apoyo de otras fuerzas políticas, entonces esa posibilidad se incrementa sobremanera y yo te aseguro que garantiza esta alternancia. Por eso es importante la coalición. Ajá. Y por eso la estamos promoviendo. Pero esos son ese tipo de diferencias de las que te hablaba, no pasa de ahí. Hace unas semanas, o hace unos días, hicimos una columna en la que expusimos que el gobierno del estado había contratado los servicios de esta encuestadora Mitofsky, que pues, muchos sabemos que siempre la manipula en los datos y todas las cifras que da, pero esta fue la verdadera, y pues casi le da la hecatombe a Javier Duarte cuando ve los datos en los que dice que si en este momento se hiciera la elección para la gubernatura, ganaba el PAN. Entonces, creo que eso es el factor, sí, pues eso es lo que empezó, por eso es lo que están actuando en esta forma, lo del perro chihuahueño, lo de la caña, lo del desafuero, o sea, esa es la desesperación de este gobierno. que no haga otra encuesta porque los resultados después de las consecuencias le va a dar el infarto, que ya le dio un medio infarto, ya le dio un ahora le va a dar un infarto completo. Ángeles, sí, tuvimos los datos, nada más que no los podemos publicar la fuente porque se va a hacer saber directamente quién fue, pero sí, ese es el problema, está nervioso Javier Duarte por todo lo que está ocurriendo y se le está yendo el poder de las manos. ¿Qué opinas al respecto? Pues yo creo que efectivamente ya falta poco para despertar de esta pesadilla. Ya tú no llevas la cuenta como la lleva Miguel Ángel Yunes, que en todos lados dice los días y hasta los minutos. Sí, no llevo esa cuenta, pero sé que ya falta poco. Sí. Pero sí, yo creo que ya los ciudadanos ya están cansados, ya no muy aguantan cansados. Un gobierno priista más. Así es. Y esto es algo que nosotros sabremos aprovechar, nosotros sabremos responder a esas expectativas con un gobierno de alternancia pues honesto, eficaz, que resuelva los problemas de los veracruzanos y que de alguna u otra manera
haga ver que existe otra forma de gobernar distinta, que es mucho mejor que lo que está. Pero para esto sí quiero decirles a todos los internautas, todos los que nos ven y los que muchos, nos escuchan, hasta gobierno del estado, de saludos. que nosotros no vamos a poder hacerlo solo, ni el PAN, ni el PRD, o todos los partidos que se sumen, no podemos solos, sino que necesitamos del apoyo de todos los ciudadanos, de todos los sectores, de los estudiantes, de los deportistas, de los maestros, de los jubilados, de los pensionados, de los empresarios. A ver, por ejemplo, los grandes movimientos sociales, como la independencia, la revolución, no la han hecho los más pobres. Quienes han generado los grandes movimientos sociales, la burguesía, la clase media en general, los empresarios, lo que ahorita caería en los empresarios. A los que les acaban de subir el 50%. Otro enemigo también público de Javier Duarte. Entonces, lo pasó en la independencia, en donde era la clase media, la clase alta. Pues, los del campo, ¿qué tenían? Pues, trinches, machetes, quienes surtieron de todo el apoyo económico para resistir este tipo de acciones, pues era esa clase. En la revolución lo mismo, quienes eran los hacendados, incluso algunos gobernadores, Carranza fue gobernador, Francisco I. Madero pues era un hacendado muy fuerte, en fin, que proveían de lo necesario pues, a los revolucionarios. Incluso los movimientos más recientes también lo hicieron los empresarios en su momento. Hubo una generación importantísima, aquella de los años, de finales de los años 70 y sobre todo en los 80, en el 88, cuando los partidos políticos no contaban con muchos recursos, quienes proveían de dinero para las campañas, para el pegote, para el resistol, eran los empresarios. Yo recuerdo bien cómo, y yo era solo un niño, nos poníamos a botear, o los adultos incluso ponían tanques y venía la gente y sacaba dinero, sacaba billetes, monedas y lo depositaba. Y obviamente los empresarios también, bueno, la democracia no se gana con una sola persona. Hay empresarios relevantes como Serviche, Concepción Navarro, en fin, muchos de ellos, aquellos regiomontanos, los Garza Sada. ¿Vienes de familia panista? Sí, así es, mi familia. ¿Por qué hablas de niño? Es panista, ya tienen yo creo que más de 40 años, son fundadores del PAN, por allá en la zona de Tuxpan, en la zona norte del estado. Pero ya bueno, no traes lo azul en las voy a retomar esto de los empresarios porque me interesa sobremanera, fíjate. Sí, claro. Esa fue la última vez, bueno, no, y en el 2000 también, en el 2000 con Fox, él logró también que los empresarios se metieran fuerte. Él trabajaba en una empresa muy fuerte. Y a nivel nacional, cuando se mueven los empresarios, o la clase media, por decirlo más que los empresarios, la clase media, entonces se dan los cambios en los países. Yo invito a toda la clase media de este estado, obviamente incluido ahí a los empresarios, que son los que tienen la capacidad para poder ayudar a que se haga una campaña, a que se extienda en todo el estado, en redes, en todos los sectores. Son ellos los que pueden, más que los partidos, son ellos, a que también asuman su responsabilidad como ciudadanos, esa responsabilidad cívica de lograr cambios, o sea, de cambiar lo malo por lo bueno, de cambiar lo peor por lo mejor. Si ellos acuden en nuestra ayuda, por decirlo así, de manera solidaria, yo estoy seguro que el próximo año va a haber una alternancia en Veracruz. Pues fue lo que pasó en Nuevo León con el Bronco, ¿no? Sí, lo apoyaron empresarios. Es el apoyo de los empresarios. Así es. Digo, no hay que demeritarlo. Claro. Y por cierto, tu opinión sobre las candidaturas independientes. Eso es interesante. Bueno, primero decir que el PAN es el partido que más ha apoyado este tema de las candidaturas independientes. Fue el PAN al que se le ocurrió, por decirlo así. Incluso en estados como Yucatán, cuando teníamos el gobierno del estado, pues hubo legislaciones en ese sentido, ¿no? De que además de que los partidos políticos pudieran proponer candidatos, también pudieran ser los ciudadanos que se inscribieran con un determinado número de firmas
que pudieran competir. Es decir, quitarle el monopolio de las candidaturas a los partidos políticos, a unas sabiendas que esto nos pudiera afectar, porque al final somos partido político, pero nosotros lo que decíamos ahí es de que los ciudadanos deben de tener más ofertas, Claro. ¿sí? Que deben de tener incluso la posibilidad, porque es un derecho constitucional votar y ser votado, de ser votado y no forzosamente pertenecer a un partido político. Y bueno, en la última reforma, que hace un rato también lo vimos, de los avances democráticos que ha pugnado el PAN, también se incluyó el tema de las candidaturas independientes, que ya está a nivel federal y en algunos estados poco a poco empieza. ¿Qué es lo que yo creo? Tampoco creo que sea la panacea, porque no cuentan con la solidez de un partido político. Y yo recuerdo mucho este movimiento, a un movimiento que se gestó precisamente en las épocas de Fox, que más que candidatos ciudadanos, más que candidaturas independientes, era candidatos ciudadanos en los partidos políticos. Sí. Es decir, antes casi los candidatos del PAN y del PRI y del PRD y de otros partidos proveían de sus propias filas. Eran o panistas de mucho tiempo, o priistas de mucho tiempo, o presas de mucho tiempo. Entonces, en el 2000 con Fox, lo que se empezó a ver, bueno, debe de haber candidatos ciudadanos, o sea, que vengan de la sociedad, que el partido los abandere, que el partido los postule y que sean ciudadanos. Entonces, como que agarramos también esa onda, ¿no? De los candidatos ciudadanos. ¿Qué es lo que pasó? Yo te voy a dar un punto de vista muy personal. Al final, cuando llegan al poder, es lo mismo, o sea, no voy a decir nombres, pero impulsamos por mi zona varias candidaturas a alcaldes, candidatos que venían de la sociedad, no eran del PAN, no eran panistas de abolengo, pero eran empresarios muy renombrados, o eran médicos muy renombrados, y fuimos por ellos, porque esa era la onda de ese momento, los candidatos ciudadanos. ¿Y qué crees? Que los hicimos ganar, pero ¿qué crees? Que cuando llegaron, pues era igual o peor que uno que venía de escuela panista, de escuela partidista, desgraciadamente, porque cuando llegan al poder, ahí lo que vemos es que no tienen compromiso con nadie, no tienen compromisos ideológicos, ni de plataforma política, tampoco tienen que dejar nada a nadie, porque son ellos y nada más ellos, y en ese sentido, pues, responden a lo que ellos se les pueda ocurrir, quizá. Ahora con esto, yo espero, porque si le va bien a un estado, le va bien a sus ciudadanos, yo de veras espero que le vaya bien a este señor, al Bronco. La verdad tampoco, te repito, no te generas no me genera mucha expectativa, porque yo lo viví con este tipo de ciudadanos, candidaturas ciudadanas. Y lo que va a pasar es, digamos que ahorita es la moda, van a surgir igual en otros estados, como lo intenta hacer aquí en Veracruz, refritos de esa candidatura del Bronco, pero cuando empiecen a darse ya resultados de su desempeño, de su gestión de gobierno, entonces los ciudadanos van a ver, pues al final, pues es lo mismo, ¿no? Oye, Pepe, muy rápido, porque ya nos quedan muy poquitos minutos, me gustaría mitos y leyendas. Quiero que te digo yo un nombre y qué es lo primero que te viene a la mente. Alberto Silva. Pues es un represor. Javier Duarte. Pues ineficiencia. Tuxpan. Hermoso. Acción Nacional. Pues es todo, es lo que le conviene a México y a Veracruz. Tu esposa, tu familia. Pues lo máximo, y es mi bien, pues que tengo que cuidar, ¿no? Gubernatura del 2016. Pues que la vamos a lograr. la vamos a ganar. Bueno, pues muchísimas gracias. ¿Algo más que quieran agregar? Yo hubiera agregado la palabra de Pipo Vázquez Cuevas, a ver qué decía. ¿Algo más que quieres agregar, Armando? No, agradecerte, Pepe, que hayas estado con nosotros en esta entrevista, en este momento en el que, te digo, hace falta una solidez,
por parte de los partidos políticos, porque si la situación que está pasando Veracruz es difícil, es precisamente porque los partidos de oposición no se han fortalecido como deberían. Y tienes mucho trabajo para crear un partido fuerte que pueda realmente presentar una plataforma política que alcance no solamente la gubernatura, sino que alcance una verdadera oposición en el Congreso, que no les cree impotencia, que porque les faltaron votos no pudieron evitar un desastre en la Cámara, ¿no? Todo eso es un trabajo difícil y bueno, esperamos que hagas un excelente trabajo en la dirigencia del PAN. Mi querida Vichy. Sí, gracias. Yo también, Pepe, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros y me sumo también al deseo de Armando, que yo creo que es un sentir general o generalizado de que queremos ya los cambios en este estado, que verdaderamente estamos abatidos los veracruzanos, cansados, muy cansados, con mucho hartazgo, diría el poeta Sicilia, con mucho... Hasta la madre, diría el poeta Sicilia, estamos hasta la madre. Muy poético. Y entonces, pues queremos ver una luz, caray. Y ojalá que sea el PAN fortalecido como oposición, porque eso es lo que necesitamos ver los veracruzanos, que realmente hay una oposición. Sí. Y que esta va a combatir con eficacia lo que... No es que nosotros no somos antipriistas, simplemente somos buenos veracruzanos que queremos a nuestro estado y que queremos lo mejor para él. Por eso no son críticas las que realizamos nosotros por capricho, es por necesidad, y ojalá se entendiera. Y gracias, muchas gracias y mucha suerte, y además, por favor, conste, dijeron, unidos los panistas, vamos a estárselos recordando de alguna manera, porque la verdad la unión hace la fuerza. ¿Algo más que quieras agregar, Pepe? Bueno, pues decirle, primero agradecerte a ti, a todo el equipo. Me tuve que hincar para que viniera aquí al programa. Pero sobre todo un mensaje a los ciudadanos que quiero que sea un mensaje de esperanza, un mensaje de que hay una luz al final del túnel, un mensaje de que sí se pueden cambiar las cosas. Yo lo que les diría es de que estamos trabajando muy fuerte en Acción Nacional porque se logre este cambio que tanto requieren los ciudadanos veracruzanos, que tanto requiere Veracruz. Y creo que con la ayuda de todos, que no vendan su credencial, que promuevan el voto en favor del cambio y que ese día de la jornada electoral salgan a votar. Yo creo que esa es la parte de responsabilidad cívica que tienen todos los veracruzanos. Si cumplen con esas responsabilidades, vamos a poder lograr que exista un mejor Veracruz. Y bueno, mandamos saludos a Bruno López, a José Luis Morales, a Marta Gray, que dice... Martita. Sí, Martita, muchísimas un beso, gracias. Marta. Dice, los empresarios también vamos a recortar gastos, recortando personal. Sale más barato pagar horas extras. También mandamos saludos a Valentín Morales, que siempre nos sigue, a Carmen Vázquez, y a Carmen Vázquez, perdón, a Sergio Simpson Ramos, y bueno, a todos también, a la Coordinación de Comunicación Social del Estado, que está transcribiendo todo lo que estamos diciendo aquí. Y bueno, nos despedimos de aquí de Círculo Rojo, no sin antes, tuvimos la oportunidad el día de hoy de ir a un foro al Museo de Antropología de aquí de nuestra querida Jalapa. Este foro se llama Crisis de Libertad de Expresión, en el que estuvo presidido por el senador Marco Antonio Blázquez Salinas. Él es periodista durante 30 años y es senador por la República por el estado de Baja California. Y bueno, fue muy interesante y vamos entonces, terminando este programa, nos vamos con este video para que vean pues en una probadita de más de 6 minutos lo que se vio ahí y que también nombra el estado que guarda las investigaciones de 16 periodistas asesinados aquí en Veracruz. Se los compartimos porque es algo muy importante en el que, bueno, pues estuvo también el titular de la FEADLE, también estuvo el del Mecanismo para la Atención de Periodistas de la Secretaría de Gobernación y muchas autoridades, entre ellos también Cuitlahua García, diputado federal, y también el organizador de todo esto, el diputado Fidel Robles Guadarrama, que lo felicitamos por la convocatoria y también por todos los invitados de lujo que estuvo ahí. Entonces, pues muchísimas gracias, aquí también a los 2 premios nacionales de periodismo, a nuestro querido productor, también a la gente que acompaña a Pepe, y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado, y los dejamos con este video. Nos vemos la próxima semana. Muy buenas noches. No se lo pierdan.